sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Voy a cantar al que todo me ha dado. Voy a ensalzar al que por mí se ha entregado. al que sin buscarle yo de la nada me sacó. Y por eso en la cruz en su sangre derramó. Muy buenas tardes, amigos y amigas. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se complace en traer hasta ustedes el programa La Luz del Mundo te habla hoy. El programa con sentido fraterno donde los profundos valores cristianos se fortalecen. Estamos hoy a sábado 26 de enero del 2013, son las 12:08 del mediodía y deseamos que la paz de Dios y la gracia de Cristo sea en sus corazones. El amor que me mostró, Pero sé que si soy fiel, yo algún día le veré. Es el momento que Dios nos permite para dedicárselo a nuestro Dios. Todo tiene su tiempo y este es el tiempo para dárselo a nuestro Dios. Así que queremos comenzar nuestro programa saludando a toda nuestra fiel audiencia. al que todo me ha dado. A los que en el centro penitenciario de Tayiche nos están escuchando, les deseamos un afectuoso saludo en este mediodía. Al que sin buscarle yo. Todos los que aquí en Lanzarote, en Fuerteventura, en la isla La Graciosa y hasta donde llega la señal de radio, les enviamos también un caluroso saludo. Traemos como todos los sábados temas de su interés. Primeramente vamos a desarrollar un tema de enfoque social, un tema que pues ha surgido en debate en la sociedad. Vamos a plantearnos el tema del aborto. Las interrupciones voluntarias del embarazo y vamos a considerar dentro de un momento unos datos estadísticos muy importantes que han sido ahora dados a conocer y los vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. El amor que ¿Qué opina usted del aborto? ¿Qué concepto tiene? ¿Cuál es su criterio con relación a esta problemática que está en debate en la sociedad? En la segunda hora de programación vamos a desarrollar un tema de carácter cristiano. Vamos a hablar acerca del vestido honesto, si es algo cultural, si es algo de la moda o si es un mandato que Dios lo establece. Siento ganas de llorar, pero de felicidad. siento ganas. Hoy, como todos los sábados, también tengo el placer de tener a mis hermanos aquí conmigo, con quienes vamos a desarrollar este programa y también con usted que nos está escuchando a través del 107.7 FM Latina Estéreo, 106.7 FM en Fuerteventura, en la isla La Graciosa y en Playa Blanca. Voy a ensalzar. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos que una vez más pues nos están acompañando en esta tarde. Mi hermano Gabriel, bienvenido. Paz que sea en Cristo Jesús sea con cada uno de nuestros radioescuchas. Pues una vez más nos encontramos aquí para tratar diferentes temas de interés social y también bíblico que edifica el alma. Mi hermano José, bienvenido. Yo le pague, hermano Emerson.
Muy buenos días, tengan todos los queridos oyentes. Es un placer estar aquí en su programa La Luz del Mundo les habla hoy, como siempre, trayendo temas de interés para todos y esperando, como siempre, que sea de su agrado y que nos ayude a meditar un poco, deseándoles que la paz que es en nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Él ha dado a mi ser una firme esperanza, Él ha dado a mi vivir. paz, gozo y confianza. Yo con nada pagaré el amor que en mí mostró. Pero sé que si soy fiel, yo algún día le veré. Vamos a considerar algo muy importante. En 12 años, las interrupciones voluntarias del embarazo han crecido un 70% en España. España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea donde se practican más abortos. Hace tan solo 12 años, España ocupaba el puesto sexto en este sentido. Según un estudio realizado por el Instituto de Política Familiar, IPF, en aquel año 2000 España tenía casi el mismo número de interrupciones voluntarias del embarazo que Bulgaria y Rumania. Naciones donde históricamente siempre se daban más abortos. Sin embargo, mientras en estos dos últimos países estas cifras han disminuido, por ejemplo, un 60% en Rumania, en España, por el contrario, la tendencia sigue en un incremento espectacular. En concreto, se ha producido un 70% más abortos que hace 12 años. Se ha pasado de 63.756 en el año 2000, a 118.359 en el año 2011. Por ejemplo, Rumania ha seguido otro camino. De 257.865 abortos hace 12 años a 101.915 en 2011. Y ese fenómeno lo ha corroborado las últimas cifras que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. Durante 2011 se realizaron 118.359 abortos, un 4% más que el año anterior. La mayoría de las mujeres eran españolas, el 60,85%, y en la franja de edad entre los 20 y 24 años es donde se produce mayor número de abortos. Todo ello viene a demostrar que la subida de esta práctica coincide con la entrada en vigor en julio de 2010 de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno socialista. Esta tendencia, sin embargo, ha situado en España por delante de Alemania, de Italia, de Rumania. Solo Francia y Reino Unido superan las cifras españolas. El estudio de IPF también revela que en España el aborto se usa cada vez más como un método de planificación familiar, mientras en Europa se hace lo contrario. En España 1 de cada 3 abortos, es decir, el 35%, ha sido precedido por otros abortos anteriores. La nueva ley del aborto de 2010 ha significado un tremendo error y un paso atrás en la convergencia europea, ya que, como corroboran los datos de los abortos en los últimos años, mientras en los países de la Unión Europea disminuye el número de abortos, España lo está incrementando. Además, es una ley que difiere enormemente de las legislaciones del resto de Europa, ha asegurado Eduardo Erfelders, presidente de IPF, al ofrecer estos datos. Por eso ha pedido que se retire esta ley. Pero volver a la legislación del aborto de 1985 sin eliminar el coladero, que suponía el supuesto del riesgo psicológico para la madre, no arreglaría el problema del aborto, ya que la inmensa mayoría de los abortos en España, es decir, más del 97% de los abortos, se producían bajo esta modalidad. Tomamos esos datos para tomar una base, para tomar una estructura de nuestro programa. Estamos viendo que la tendencia del aborto, que la problemática social del aborto, lejos de disminuir, se va incrementando, y nos centramos en España porque es el país que estamos residiendo, que podemos decir los que somos extranjeros, nos ha adoptado como nuestra patria, y es bueno considerar estos aspectos a la luz de las Escrituras.
¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿El aborto lo avala Dios? ¿Lo permite Dios? ¿Es algo que tiene la seguridad de Dios, que tiene la aprobación de Dios? Es bueno considerar estas cosas porque vemos lo que provoca en la sociedad actual. ¿Qué nos enseña, hermano José? Entrémonos un poquito, ¿verdad?, al tema, a ver, en materia, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Sí, hermano. La Biblia nos enseña que la vida humana es distinta de los otros tipos de vida, ya que los seres humanos están creados a imagen de Dios. Las narraciones de la creación del hombre y de la mujer aparecen en el libro del Génesis. Y en el Génesis 1:26 nos dicen claramente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra crear, como vemos, se utiliza aquí 3 veces, enfatizando un momento culminante dentro del proceso de Dios, haciendo al mundo y todo lo que éste contiene. Al hombre y a la mujer se les concede un dominio sobre todo lo demás en el mundo visible. Dios le da al ser humano su imagen y no somos simples células que han sido unidas al azar por unas fuerzas impersonales ajenas a nosotros. Más bien, reflejamos auténticamente a un Dios externo que nos conocía antes de que fuésemos hechos y que nos llamó a la existencia. Cuando creemos a la palabra de Dios, también nos damos cuenta que la vida humana es sagrada. Además, las Sagradas Escrituras nos enseñan que los niños son una bendición. Dios ordenó a los primeros hombres, le dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, en Génesis 1:28. Sí, así es. Vemos que es un mandato de Dios. El amor de Dios siempre se desemboca a la vida. Cuando Eva dio a luz el primer niño, ella exclamó: por voluntad de Dios he podido tener un hijo. Génesis 4:1. Así es. La ayuda del Señor es esencial, ya que Él tiene el dominio sobre la vida humana y el origen de esta. Los padres cooperan con Dios en traer una nueva vida al mundo, y debido a que todo este proceso está bajo el dominio de nuestro Dios, es un pecado interrumpirlo. El profeta Amós condenaba a los amonitas porque ellos, a extender sus dominios, dice las Sagradas Escrituras, abrieron el vientre de las mujeres encintas de Galaad. Los encontramos en Amós 1:13 y vemos que es una práctica que Dios condenaba, que Dios no permitía, que Dios no está a favor sino en contra. Qué diferente las palabras del salmista cuando él exclamaba: herencia de Jehová son los hijos, de gran estima el fruto de vientre. Voy a ensalzar al que por mí se ha entregado, al que sin buscarle yo de la nada me sacó. y por eso en la cruz. Estamos tratando este tema del aborto, un tema que en la sociedad pues se está debatiendo. Unos están a favor, otros están en contra. Unos tienen sus bases, sus sustentos, otros también tienen sus criterios. Pero estamos viendo los fundamentos de Dios, el criterio del autor de la vida, de aquel que le dio la vida al hombre y de aquel que sustenta todavía nuestras vidas. Él ha dado a mi ser, Una firme esperanza, Él ha dado a mi vivir. paz, gozo y confianza. La Biblia además, hermano José, nos enseña que el niño en el vientre es un niño verdaderamente humano, Así es. quien tiene incluso, ¿verdad?, una relación con Dios. ¿Será posible eso, que un embrión, que ese feto, ¿verdad?, sea verdaderamente, tenga los derechos de un humano, tenga la relación con Dios como la tiene una persona ya adulta? Así es, hermano. La palabra de Dios nos lo dice y nos enseña
Vamos a hacerlo un poco más extensivo. Dice, porque la frase quedó embarazada y dio a luz es utilizada en repetidas ocasiones. Nos decía usted que allá en Génesis 4:1 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, el cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, vemos que las cosas que se dan no son por voluntad del hombre, que son por voluntad de Dios, y sobre todo el nacimiento de un bebé, el nacimiento de un hijo. Vemos que viene de Dios. Por eso, como usted decía, sabemos que es un mandamiento de Dios. Dice, no matarás. En ese momento, cuando nosotros decidimos, por voluntad de nosotros, quitarle la vida a aquello que llevamos, estamos haciendo algo aberrante delante de los ojos de Dios. No es digno, porque dice la palabra, nos acaba de decir, por voluntad de Jehová es adquirido aquel varón. Entonces, es bueno ponernos a meditar sobre aquellas cosas y ponernos a pensar sobre lo que Dios realmente nos está mandando a hacer, porque sabemos que todo lo que viene de Dios es para beneficio de cada uno de nosotros. Nunca viene a dañar al hombre, por el contrario, lo viene a edificar cada día, si tomamos en cuenta lo que Dios nos regala, sus mandamientos, sus estatutos, aquello que debemos realmente guardar y que es de beneficio para todos nosotros. Dice, y sabemos que el individuo tiene la misma identidad tanto antes como después del nacimiento, porque nos dice la palabra de Dios que Dios aún conoce al niño antes de nacer. Miremos lo que nos dice allá en Salmo 139, del 13 al 15. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Fue encubierta de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquellas cosas que para el hombre es imposible entender, para Dios sabemos que todo es claro. Cosas que nosotros no podemos entender, Dios lo hace visible al hombre, para que el hombre piense y analice sobre lo que realmente Dios nos está dando día a día, que es una gran bendición el poder adquirir una nueva vida, la perfección de Dios reflejada en los hombres, porque el hombre, aún con la ciencia y todas las cosas que hay en día, no puede, no sabe ni cómo son las cosas que vienen de Dios. Piensan muchas veces, en muchas ocasiones, que aquel feto no es un ser humano, pero sabemos que así es, porque Dios desde ese momento Dios ya lo está conociendo. Nos lo dice allá en Gálatas 1:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque nos dice así: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde el vientre de la madre sabemos que Dios escoge a aquel pequeño. Cuando decidimos quitar la vida a alguien, no sabemos cuál es la voluntad para aquella personita, para aquel que va a nacer. No sabemos si quitándole la vida a aquel pequeño estemos quizá acabando o matando quizá a un presidente, quizá esté acabando con un genio. No sabemos lo que estamos haciendo, pero Dios sí lo sabe, porque Dios desde el vientre ya lo está conociendo, ya lo está haciendo para algo en el mundo. Entonces es bueno meditar sobre esto. Dios le pague. Voy a cantar al que todo me ha dado. Es bueno considerar todas estas cosas que estamos tratando con la ayuda de Dios, de conocer, de comprender, de traer a nuestra mente, a nuestra reflexión, estos temas que el mundo debate, que el mundo trae a cuestionamiento, pero que nosotros lo traemos, ¿verdad?, a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, quisiera darle un número de contacto. Puede marcar el 618-783-574, el 828-08-3278. Si quiere contactar con nosotros, somos la Iglesia La Luz del Mundo. También, si usted está navegando por internet, le invitamos a que nos busque a través de Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote, donde puede mandar sus comentarios, sus sugerencias, qué opina del programa, qué opina del tema que estamos desarrollando. Búsquenos como La Luz del Mundo Lanzarote, y también le invitamos a que visite nuestra página web. Si está interesado, ahí puede encontrar usted la dirección de la iglesia,
puede encontrar el lugar, los horarios de culto donde la iglesia está, cada día se reúne. Puede buscarnos como lldmlanzarote.es.tl. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y en breve estamos con ustedes. Recuerde, está en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taboró número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Gracias. Voy a cantar, Al que todo me ha dado, voy a ensalzar, al que por mí se ha entregado. de la nada La Iglesia La Luz del Mundo te invita
a que conozcas más cerca de Dios, a que conozcas la voluntad de nuestro Dios. Puedes llamarnos al 618-883-574, 828-08-3278. Si te gustaría contactar con nosotros, te invitamos a que nos visites. Todos los días nos reunimos de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Honduras, Altavista número 2, aquí en Arrecife, Lanzarote. Los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Te invitamos. Él ha dado a mi vivir paz, gozo y confianza. yo con nada pagaré el amor que en mí mostró. Pero sé que Estamos aquí con mi hermano José, con quien estamos desarrollando el tema del aborto desde una perspectiva cristiana, desde la perspectiva que nuestro Dios tiene, ya no el criterio humano, ya no el pensamiento del hombre. Decíamos anteriormente, el hombre debate. Hay quienes sí está a favor del aborto, hay quien está en contra, pero estamos considerando cuál es el deseo de Dios, del autor de la vida, del que le da la vida a todo ser viviente, y que por consiguiente Él es el único autorizado para quitar y dar la vida. Bueno, hermano José, yo pienso que todos queremos saber, las Sagradas Escrituras aprueban o condenan la muerte de un inocente, porque el aborto, ¿verdad? El aborto significa quitarle la vida a un feto que recientemente comienza a vivir, a un embrión que comienza, ¿verdad?, a tomar una vida. ¿Qué nos enseña las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es vamos a decir, la opinión de Dios o el punto de reflexión de nuestro Dios? Sí, hermano, la verdad es que las Escrituras condenan la muerte de los inocentes. En todo se ve el dedo de Dios. Dios escribió sobre unas piedras sus mandamientos. Dios fue claro cuando llegó y dijo, no matarás. Dice, no matarás. La matanza de niños es condenada por Dios, de manera que particular a través de los profetas, en la tierra que Dios dio a ocupar a su pueblo, las naciones extranjeras tenían la costumbre de sacrificar en fuego a algunos de los niños. Dios les decía que no tienen que tomar parte de ese pecado. Sin embargo, sí lo hicieron, según narra Salmos, en el 106, en el Salmo 106, en el 35 nos dice así, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Vemos cómo el pueblo de Israel, no acatando los consejos de Dios, se mezcló con aquellos pueblos los cuales estaban alrededor de ellos, adoptando costumbres paganas, de los cuales ellos llegaban y sacrificaban a sus hijos, pensando de que así iban a estar bien con aquellos dioses a los que ellos adoraban. Sin embargo, nuestro Dios, el verdadero, aquel que nos da la vida, aquel que nos sustenta día a día, les decía, no matarás y no debes mezclarte con aquellas cosas. Sin embargo, no lo hicieron. En el 38 nos confirma y dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Dios condena estas cosas. Dios no está de acuerdo con ninguna clase de muerte, y menos contra la de los inocentes, aquellos que no tienen pecado alguno, aquellos que aún sin tener conciencia son llevados a sacrificios, o porque la verdad es que cuando alguien se queda en embarazo y está cogiendo a aquel bebé, lo está sacrificando, y lo está sacrificando bajo su propia opinión, bajo su propio criterio,
no bajo el criterio de nuestro Dios, porque Dios está diciendo que no debemos matar, que no debemos derramar sangre de inocentes. Y cuando tomamos esa decisión, como decíamos antes, es una aberración ante los ojos de Dios, porque hay muchas maneras hoy en día, hermanos, de hacer una planificación. Hay muchas maneras médicas en donde podemos llegar y no quedar en embarazo. ¿Por qué llegar a aquellos límites de llegar y quedar en embarazo para quitarle la vida a un pequeño? Dios dice claro que no debemos hacer parte de aquello. Podemos decir que el aborto es totalmente contrario a la palabra de Dios. Es la justicia trastornada, invertida, puesta al revés. Es la destrucción de los indefensos en lugar de ser su rescate. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Así que podemos decir que el aborto contradice a los designios de Dios y es un gran pecado, pues solo Él puede decidir quién tiene vida y quién no la tiene. Voy a cantar al que todo me ha dado, voy a ensalzar al que por mí se ha entregado, al que sin buscarle yo de la nada me sacó. y por eso El aborto contradice la voluntad de nuestro Dios, nos dice nuestro hermano José, ya que Dios con su dedo escribió en una ocasión en unas tablas de piedra un mandamiento: no matarás. No le autorizó al hombre tener esa justicia de decidir a quién le corresponde la vida y a quién no le corresponde. pues por ti Y por mí murió. Él ha dado a mi ser. Vemos, queridos oyentes, que Dios es un Dios de amor, que Dios condena la muerte, que en ningún momento Dios quiere que el ser humano se pierda. Por el contrario, el anhelo de Dios es que nos salvemos, es que vivamos en armonía, que vivamos en paz y con entendimiento, que tengamos en claro cada día el propósito con el que Dios ha hecho a la humanidad. Y la humanidad fue formada para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Debemos meditar en los consejos que día a día recibimos de la palabra de Dios, porque la verdad es que esta nos ayuda a salir de aquellos errores en los que antes hemos vivido. Así es, verdad, que bueno es considerar todos estos aspectos, y esperamos que una palabra o dos de las cuales hemos reflexionado acerca de este tema que decíamos cuando comenzábamos, que ha empezado a proliferar grandemente en España, de tal manera que ocupando lugares muy casi de los primeros lugares en los países donde hay más abortos. Es lamentable que esto suceda, porque cuántas cifras son escalofriantes, 200,000, son cifras, verdad, escalofriantes. Cuántas almas está el hombre, verdad, podemos decir, quitándole ese derecho a conocer el propósito de Dios, a conocer la voluntad de Dios. ¿No cree, hermano José, verdad? Esto es algo muy lamentable. Así es, hermano, ¿cómo no? Nosotros, bajo nuestros propios criterios, como decíamos antes, llegamos y tomamos una decisión que solo le corresponde a Dios. A Dios le corresponde dar o quitar la vida. Todo depende de Él. Él lo sabe, Él lo conoce todo. Él sabe las cosas y Él sabe por qué aquella criaturita o aquel ser está allí engendrado. ¿Quién es el hombre para llegar y quitar una vida? ¿Cómo es posible de que muchas veces no enfaticemos, no pensemos y analicemos en lo que realmente estamos haciendo? Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, estamos como matando parte de la imagen de Dios cuando llegamos y tomamos la decisión de quitar la vida a aquel que va a nacer. Sí, verdad, y es algo que pues debe tocar las conciencias de las personas, la conciencia de la sociedad en general,
no solamente porque pues nosotros como cristianos, como creyentes, estas cosas son principios bíblicos, principios cristianos, que todo cristiano, todo creyente lleva en su corazón, de que el único que es dueño de quitarle la vida, ya sea a una persona, ya sea a un bebé, ya sea a un recién nacido, únicamente le corresponde a nuestro Dios. Es un juicio que Dios no se lo da al hombre, es un juicio que es exclusivo y soberano de nuestro Dios. Que mi monstruo, pero sé que si soy fiel, yo algún día le veré. Hay una reflexión muy hermosa que me gustaría dejarles en esta primera hora que vamos desarrollando. Una reflexión que le invito, tome un asiento, tome un lugar, ¿verdad? Si va en el coche puede pararse un momento o no distraerse, pero lo invitamos a que escuche esta reflexión que vamos a poner en la voz de nuestro hermano Juan Padilla, y después vamos a comenzar nuestra segunda hora con la ayuda de Dios, desarrollando un tema muy interesante acerca de la vestimenta. Usted ha considerado que muchos, ¿verdad?, que nos decimos a veces cristianos, a veces hay cositas que dejamos a un lado, dejamos de hacer. ¿Por qué será? Por costumbre, a veces por moda o por falta de enseñanza. Pero vamos a considerar en esta segunda hora qué nos enseña la palabra de Dios con relación a la forma de vestir. Cómo debe de vestir la mujer, cómo debe de vestir también pues el género humano, el hombre, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Acaso Dios también tiene cuidado de esas cosas? ¿Tiene Dios un cuidado también de la forma en que se debe vestir el creyente? Vamos a verlo, pero antes quiero que reflexionemos un poquito en la voz de nuestro hermano Juan Padilla. No se vaya, está en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Aún no llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semi-inconsciencia y los sueños, me encontré en aquel inmenso salón. No tenía nada especial, salvo una pared llena de tarjeteros como los que tienen las grandes bibliotecas. Los ficheros iban del suelo al techo y parecía interminable en ambas direcciones. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme, me llamó la atención un cajón titulado Muchachas que me han gustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las muchachas que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar de dónde me encontraba. Este inmenso salón, con sus interminables ficheros, era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad, acompañado de intriga, empezó a recorrerme mientras abría los ficheros al azar, para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría y momentos dulces. Otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa, tan intensos que tuve que volver para ver si alguien me observaba. El archivo Amigos estaba al lado de amigos que traicioné y amigos que abandoné cuanto más me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelos que he dado,
chistes que conté. Otros títulos eran asuntos por los que he peleado con mis hermanos, cosas hechas cuando estaba molesto, murmuraciones cuando mamá me reprendía de niño, videos que he visto. No dejaba de sorprenderme de los títulos. En algunos ficheros había muchas más tarjetas de las que esperaba y otras veces menos de lo que yo pensaba. Estaba atónito del volumen de información de mi vida que había acumulado. ¿Sería posible que hubiera tenido el tiempo para escribir cada una de esas millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una escrita con mi letra. Cada una llevaba mi firma. Cuando vi el archivo, canciones que he escuchado, quedé atónito. Al descubrir que tenía más de 3 cuadras de profundidad y ni aún así vi su fin, me sentí avergonzado. No por la calidad de la música, sino por la gran cantidad de tiempo que demostraba haber perdido. Cuando llegué al archivo, pensamientos lujuriosos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo abrí el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento escondido en la oscuridad había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas jamás. Nadie debe entrar jamás a este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí insano arranqué un cajón. Tenía que vaciar y quemar su contenido. Pero descubrí que no podía ni siquiera desglosar una sola del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza, solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar. Apoyando mi cabeza al interminable archivo, testigo invencible de mis miserias, y empecé a llorar. En eso, el título de un cajón pareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que les he compartido el Evangelio. La manija brillaba al abrirlo. Encontré menos de 10 tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundo que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie deberá entrar a este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas lo vi. Oh, no. Por favor, no. Él no. Cualquiera menos Jesús. Impotente vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada. Y yo bajé la cabeza de vergüenza. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Allí estaba junto a mí en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón
Empezó a abrirlos, uno por uno. Y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. ¡No! Le grité corriendo hacia él. Lo único que atiné a decir fue solo no, no, no. Cuando le arrebaté la ficha de su mano, su nombre no tenía por qué estar en esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío, escrito con su propia sangre. Tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo: consumado es. Está terminado. Yo he cargado con tu vergüenza y tu culpa. En eso salimos juntos del salón. Salón que aún permanece abierto, porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una visión o una realidad. Pero de lo que sí estoy convencido es que la próxima vez que Jesús vuelva a ese salón, encontrará más fichas de que alegrarse, menos tiempo perdido y menos fichas vanas y vergonzosas. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife Lanzarote. Y en calle Taguró número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Salvador, quiero estar cerca de ti, Señor. No permitas me aleje de ti. A tu lado quiero yo vivir, porque santo eres tú, Señor. Santo, grande, eterno Dios, a tu lado quiero yo habitar, y la santidad contigo disfrutar. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Ya casi entrando a la segunda hora de nuestra programación. En este sábado 26 de enero del 2013, son las 12:55 de la tarde. El primer segmento lo desarrollábamos con mi hermano José, tomando un punto de vista y un tema de actualidad acerca del aborto. Veíamos el propósito de Dios con relación a ese tema. Para los que nos empiezan a sintonizar, vamos a entrar a otro tema, un tema de aspecto cristiano, doctrinal podemos decir. Y mi hermano Gabriel nos va a ayudar, también pues nuestro hermano José también está aquí con nosotros. Vamos a desarrollarlo primero con nuestro hermano Gabriel, este tema. Y así nuestro hermano pues al final tiene algún detalle, ¿verdad?, que agregar con relación a lo que vamos a tocar, pues es bienvenido. De tu mano yo soy
queremos dar unos teléfonos de contacto. El teléfono actual pues de cabina, el 928-80-8725, si quiere opinar del tema, si quiere, pues, ¿por qué no?, ¿verdad?, colaborar también con algún pensamiento con relación a lo que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de lo que es la vestimenta honesta en el cristiano, un mandato, o podemos decir también algo que se debe regir por la moda o por la cultura. Eres tú, Señor, Santo, Santo, grande, eterno Dios. 928-80-8725. Teléfono de cabina. Y recuerde, si está en internet, le invitamos a que nos busque en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. También visite nuestra página web lldmlanzarote.es.tl. Viviré por siempre con mi Señor, a su lado. Hermano Gabriel, ¿estamos listos, hermano? Amén, hermano, así es. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a tratar este tema. Y así que si usted está en su casa y tiene alguna Biblia, tiene alguna libreta, le extendemos en esta hora la invitación para que nos acompañe a meditar en este tema que vamos a desarrollar. Decimos, hablando acerca de la vestimenta honesta en el cristiano, en el creyente, porque muchos, ¿verdad?, y con mucho respeto lo extendemos, lo expresamos, lo decimos a quienes nos oyen, ¿verdad?, respetando pues toda opinión, todo criterio. En eso consiste la libertad de expresión. Hay a veces que se dejan de guardar algunos puntos en las Sagradas Escrituras que dice el hombre, pues no es muy necesario, o hay cosas, dice el hombre, más necesarias en la palabra de Dios que con relación al vestido, con relación a la forma en la que el cristiano se debe de vestir. Con mayor frecuencia en las hermanas, en las mujeres, ya que se ha dado una tendencia, ¿verdad?, de que las modas van cambiando, van surgiendo. Entonces la pregunta es, hermano Gabriel, con relación a la vestimenta honesta, hay quien dice ser creyente, ¿verdad? Amén, así es. Pero está regido bajo las modas, o bajo una cultura, o bajo los pensamientos de hombres que son diseñadores y dicen, no, pues hay que estar a la moda, y en esa moda vemos que se ha como trastornado a veces el deseo de Dios, el propósito de Dios con relación a esto que queremos tratar en esta tarde. Entonces, para entrar en materia ya a nuestro tema, con la ayuda de Dios primeramente, ¿verdad?, porque si no fuera por Dios, no se podían desarrollar esta clase de temas. Si no estuviera Dios de por medio, nada de lo que nosotros emprenderíamos a hacer, podríamos hacerlo. Entonces, primeramente, con la ayuda de Dios, la vestimenta honesta, ¿verdad?, Así es. se rige la iglesia del Señor, se rige las Sagradas Escrituras, o el cristiano de la actualidad. ¿Por qué se debe regir? ¿En qué debe estribar sus principios cristianos con relación a la forma de vestir? Podemos decir, a las modas, a la cultura del país donde vivimos, ¿o a qué se debe regir, hermano Gabriel? Pues, hermano, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es, ¿por qué la iglesia de Dios se debe regir? ¿Por modas o por la palabra de Dios? Es bien tomar estos puntos porque podemos hacer la diferencia entre el deseo del hombre y la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios. Entonces, dice la Escritura también, pueden pasar años, siglos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué podemos entender? Que el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana es el mismo, así que su palabra no tiene variación. Y como lo decía, hermano, pues
muchas veces son las modas y el pensamiento del hombre quien hace que modifiquen y trastornen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos es más fácil seguir nuestros pensamientos que ceñirnos a unas reglas. Como les decía, muchas veces estas modas y estos pensamientos nos hace hacer faltos en los mandamientos del Señor para implantar nuevos pensamientos, nuevas ideologías, nuevos mandatos, y de esta forma estamos siendo desagradados delante de Dios. Y hay un texto muy bonito que nosotros podemos ver en donde el hombre empieza a cambiar sus deseos, los deseos de Dios por sus propios pensamientos, sus propias ideologías y conceptos. Si nuestros radioescuchas tienen allí una Biblia en mano, pues les invito a buscar en Génesis 11:1. Dice así para la gloria de Dios. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han empezado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué podemos notar en este texto, hermano? Que el deseo del hombre por naturaleza es buscar a Dios. Llega un tiempo donde el hombre necesita buscar a Dios, porque nos dice en el libro de Génesis que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero ¿cuál es la imagen y semejanza de Él? Nuestra alma. Entonces aquella alma necesita de Dios. ¿Quién la dio? Dios Padre. Entonces esa alma busca a quien le puede suplir su necesidad. Entonces el pensamiento aquí era bonito porque ¿quién dice que no es bueno buscar a Dios? Podemos ver que es bueno buscar a Dios porque Él nos ayuda en todo. Él es el dador de la vida, como lo hemos escuchado en otras ocasiones. Pero ¿qué es lo malo que vio Dios en estos hombres? Dice el versículo 3: y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué podemos ver? Que el hombre pues estaba desechando lo que Dios les había dado. Estaban imponiendo su propio pensamiento, diciendo no, como desechando el deseo de Dios. No, yo hago lo que yo quiera y Dios no me interesa lo que piense Dios. Entonces dice: y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Dando a entender que no les importaba cómo Dios quería llegar a Él, solo teniendo en cuenta su propio ideal. Y para eso también nos exhorta el proverbista diciéndonos: no seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Y qué es ese temor a Dios? El que nos hace no hacer lo malo delante de Dios, sino lo bueno. No es un miedo, no, es un temor, porque hay unos principios cristianos en nosotros de respetar las cosas que hemos aprendido a través de Cristo Jesús. Y así es como el mundo religioso va, pues el mundo religioso así va en este momento, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, modificando los mandamientos de Dios y implantando pensamientos de hombres.
Pues ya para dándole un enfoque al tema que estamos tratando, el vestido honesto de la mujer, pues si buscamos una reseña histórica, podemos notar que en la antigüedad las mujeres occidentales utilizaban vestidos y ropas similares a faldas, y los hombres usaban pantalones. ¿Qué hacía esto? Una diferencia entre el hombre y la mujer, permaneciendo en el mandamiento que en un principio Dios había instituido. Y estaba bien, porque aún en el mundo, ¿me entiendes?, se mantenía esa diferencia entre el hombre y la mujer. Pero a finales del siglo XIX, las mujeres empezaron a usar pantalones a causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los estados necesitaban que los hombres empezaran una vida militar. Y aquellos hombres que empezaban la vida militar dejaban el campo, dejaban las minas, dejaban las tiendas, y no había quien ocupara estos lugares. Entonces las mujeres, no por comodidad, sino por necesidad, utilizaban los pantalones porque eran sitios no adecuados de pronto para el trabajo que iban a realizar. Entonces vemos que en este tiempo era una necesidad de la mujer pues utilizar el pantalón. Iba transcurriendo el tiempo, terminan las guerras, empiezan a sonar las banderas de paz, y bueno, entonces los hombres empiezan a retornar a sus hogares, y todas estas cosas se van volviendo naturales para la mujer. También sabemos que en ese entonces, en esa época, se luchaba mucho por la igualdad del hombre y la mujer. Y también existía la lucha de opinión y expresión. Entonces, ¿qué pasa en esta época? Que los pantalones empezaron a coger fuerza, no ya como una necesidad, sino como una moda. Se empezó a implementar el pantalón ya como una moda, ya viéndolo normal, ya viéndolo algo común para asistir a la iglesia, para asistir al médico, para asistir al trabajo. Ya era algo que ya no se les presentaba una necesidad, ya era algo más normal entre los ojos de los hombres. Y muchas veces lo que se le hace común al hombre no es común para Dios, porque lo que para el hombre le es no tiene importancia, para Dios es sublime. Entonces le damos muy poco, ¿cómo podría decir yo? Importancia, ¿no? Así, hermano, le damos muy poca importancia a los pensamientos de Dios y a la escritura de Dios. Entonces, estos pantalones, estas modas, el mundo religioso lo va adquiriendo, y como se volvió tan normal, porque se luchaba la mujer por un pensamiento, por una igualdad entre el hombre y la mujer, empieza a haber esa aceptación en el mundo religioso. Entonces, bueno, y decían, bueno, no está mal que la mujer use un pantalón porque no está haciendo daño. Pues ante los ojos del hombre no está mal, pero es que estamos viendo el punto de Dios, el pensamiento de Dios según las Escrituras. Nos dice, hay un texto también en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2:15. Sí, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria y la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad del Padre, la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos ver que aquí nos está hablando el apóstol Juan, exhortándonos y dándonos un consejo, que nuestra vista no se limitara a lo del mundo, que teníamos que tener una vista espiritual, porque decimos,
en lo que hemos aprendido según las Escrituras, que aquí somos extranjeros, que estamos aquí de paso, que nuestro hogar no es aquí en la tierra, es arriba en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, invitándonos el apóstol a meditar, que no pongamos nuestro corazón a cosas del mundo, y cuando de pronto la mujer inicia a decirnos que es que mi pantalón no le hace daño a Dios, pues viéndolo bíblicamente, el apóstol Juan dice, no améis las cosas del mundo, y si nuestro deseo es servir a Dios, pues hagámoslo como Dios lo manda. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa musical, y en breve volvemos nuevamente con el tema que estamos tratando. Recuerde, le damos el número de contacto 928-80-85-25. Si está en Facebook, búsquenos como La Luz del Mundo, Lanzarote, y le agradeceremos sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, también su colaboración. Ahora regresamos en un momento, no se vaya, en breve estamos con ustedes. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taguró número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. De llegar a tu presencia siento que mi alma tiembla y se compunge de dolor, porque sé que mucho te he ofendido, mas hoy vengo arrepentido, implorando tu perdón. ¿Cómo pude ser tan obstinado que aún oyendo tu llamado te respondía que no? Pero fue tu amor inquebrantable y persististe en el llamado, y ahora en tu redil estoy. Perdóname, Señor, este pecado en que viví, que oyendo tu llamado me alejaba más de ti. Mas hoy vengo a tu altar y en tu clemencia sé que ya me has perdonado y por eso soy feliz. Mas hoy vengo a tu altar y en tu clemencia sé que ya me has perdonado y por eso soy feliz. ¿Cuántas veces tú a mi alma hablabas, diciendo cuánto me amas, pero yo no quería oír la voz dulce que me aconsejaba, ignorando que en el mundo sin ti no sería feliz? Pero con el tiempo fui angustiado por la carga del pecado y ya no me resistí a la dulce oferta del llamado que me hiciste en el pasado, y hoy vengo a decirte así: perdóname, Señor, este pecado en que viví, que oyendo tu llamado me alejaba más de ti. Mas hoy vengo a tu altar y en tu clemencia sé que ya me has perdonado y por eso soy feliz. Mas hoy vengo a tu altar y en tu clemencia sé que ya me has perdonado y por eso soy feliz.
Salvador. Quiero estar cerca de ti, Señor. No permitas me aleje de ti. A tu lado quiero yo vivir. Visita nuestra página web en Lanzarote, lldmlanzarote.es.tl. Santo, santo, grande, eterno. Si estás en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo, Lanzarote. 928-80-87-25 y 828-08-3278 si quieres contactar con la Iglesia La Luz del Mundo. Viviré por siempre con mi Señor. A su lado tengo protección. En el primer punto que vimos con mi hermano Gabriel, estuvimos viendo la vestimenta honesta en el ámbito cultural, la moda o por un mandamiento de Dios. Nos invitaba nuestro hermano a hacer una reseña histórica y veíamos los orígenes de cómo las mujeres, ¿verdad?, empezaron a cambiar su vestidura habitual por algo que, decía nuestro hermano, se convirtió en una necesidad en ese entonces. Al sus esposos, ¿verdad?, salir a las guerras, ellas tuvieron que tomar el lugar de sus esposos en los campos, en los lugares de trabajo. Vámonos adentrando un poquito más, hermano Gabriel. Ya vimos en el primer punto que el pantalón pues no es con relación al mandato de Dios, no es precisamente lo que Dios manda, lo que Dios establece. Entonces, ¿cómo debe ser la vestidura de la mujer? ¿Cómo lo manda Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para aquellos que quizás usted está yendo a una iglesia, tiene el deseo de buscar a Dios, pero quizás no ha hecho este mandamiento o no está guardando este mandamiento? Bueno, vamos a ver que no es lo que yo pienso, que no es lo que mi hermano piensa, sino que es lo que Dios establece, lo que Dios manda. ¿Cómo debe ser la vestidura en la mujer, hermano Gabriel? Pues bueno, hermano, como decía, que había una necesidad en el hombre de buscar a Dios, y como usted nos recordaba que hay quienes buscan a Dios y pues lo buscamos a nuestra forma y a nuestro acomodo. Entonces tenemos que ver cómo debemos servirle a Dios y cómo la mujer debe ser su vestir delante de los ojos de Dios, basándonos en las Sagradas Escrituras, porque no es palabra del hombre, sino por eso nos basamos en las Escrituras, para que la persona que nos escucha entienda o razone de que no es palabra que de pronto traemos nosotros, sino palabra de Dios que Él ha dejado por medio que hoy, por lo que conocemos hoy, la Biblia. Dice en Deuteronomio 22:5, para la gloria de Dios, dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Aquí podemos notar que Dios estaba poniendo un mandamiento al pueblo de Israel, le estaba dejando una forma de cómo servirle. Entonces, en un punto muy especial estaba diciendo: bueno, ¿quieres servirme? Pues está bien, el hombre no vista ropa de mujer, ni la mujer traje de hombre. No solamente haciendo una diferencia de sexo, sino también haciendo una diferencia en su ropa de vestir. Le puedo hacer un ejemplo. Por lo menos a lo lejos uno divisa una persona y empieza a ver y empieza a observar, y no caemos en cuenta si es un hombre o una mujer, y se va acercando esta persona, y no caemos en cuenta si es hombre o mujer. Ya cuando la tenemos a pocos metros decimos: ah, es una mujer. ¿Por qué? Porque la vestimenta eran muy parecidas. Y si también notamos
unas palabras más adelante, unas letras más adelante, en este mismo texto que dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si podemos buscar una definición de abominación, que es aborrecer, es desechar, dando a entender que estas cosas, lo que hacemos conforme a nuestro pensamiento, no es de agrado para los ojos de Dios. Dios demanda una cosa, que le sirvamos, pero como Él quiere, no como nosotros queremos. Y de esto era algo que se diferenciaba el pueblo de Israel. Nos decían las Escrituras que no había ningún otro pueblo que gozara de esa bendición tan grande de ser llamado nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Podemos que no habían muchas naciones, pero solamente Dios se agradaba de solo una, el pueblo de Israel, pero para eso le puso mandamientos que otras naciones y otros, ¿cómo podría decir? Otras civilizaciones no tenían. Entonces, dándole mandamientos para que los siguieran tal cual como Él les había dado. Dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. No solamente siendo de pronto cristiano de labios, por eso decimos que quien nos llamó a la luz admirable, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para servirle a Dios, tal vez suene repetitivo, pero es necesario, porque muchas veces a uno, al niño, le repite y no entiende. Entonces es necesario repetir estas cosas para que no seamos oidores olvidadizos. Y el mundo religioso muchas veces dice y entra en una idea muy fácil. Dice, levante la mano el que acepte a Cristo en su corazón y usted será salvo. Y si las personas se detuvieran un momento a hacer un análisis justo de estas palabras que están escuchando, guardarían las enseñanzas y mandamientos que Cristo Jesús estableció. Muchas veces escuchamos en el mundo decir, por un oído entró y por el otro oído salió. Pero es que no es simplemente escuchar. Dice la palabra de Dios, la fe proviene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No solamente es escuchar, sino oír, tomarse el momento de meditación, qué es lo que estamos escuchando. Y si realmente aceptáramos a Cristo en nuestro corazón, las obras de Cristo harían. Eso les decía a los fariseos, si vosotros fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y muchas veces cae de pronto la persona necesitada de buscar a Dios, cae en este error de sí, tiene esa necesidad y se cree lo que aquella persona le está diciendo, pero la palabra de Dios es clara, que solo seremos salvos si cumplimos los mandamientos de Dios. Si es difícil llevar la vida del cristiano, pero para eso tuvimos un ejemplo muy claro, que fue Cristo Jesús, que llevó toda la ley, llevó cada uno de los mandamientos como Dios lo había establecido. Para tener una idea más clara, podemos basarnos en 1 de Timoteo 2:9. Y como el enfoque es que estamos dándole es la vestidura honesta a la mujer, así mismo trata este texto. Dice, para la gloria de Dios, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos, sino con buenas obras, para la gloria de Dios. Entonces podemos ver allí que el apóstol Pablo nos estaba dando consejos, porque ese era el trabajo del apóstol Pablo como administrador de la gracia de Cristo Jesús. Estaba en ese deber de enseñarle a la iglesia de cómo debería ser el orden del cristiano. Entonces le decía, mujer, ¿quieres servirle a Dios? ¿Quieres andar conforme a la palabra de Dios? Pues cúbrase bien, atavíese bien. ¿Por qué? Porque muchas veces
de pronto la ropa ligera que hoy conocemos como shorts, pantalones, da muchos pensamientos a que el hombre vea más allá de la ropa, ¿me entiende? Y ese dice que aún en los pensamientos ofendemos a nuestro Dios. Decía Cristo Jesús, cualquiera que adultere, cualquiera que piense o desee en la mente a una mujer que no sea su esposa, ya adúltero es, fornicario es. Entonces esto sucede. Entonces el apóstol Pablo, a ver la necesidad de la iglesia, no solamente en ese tiempo, sino ya era algo que Dios había establecido en un comienzo, diciendo que la mujer no se haría ropa de hombre, ni el hombre traje de mujer. Entonces decía el apóstol, bueno, mujer, atavíese, no solamente por respeto a su marido, sino por respeto a Dios, porque no ha sido el vecino, ni el amigo, ni el pariente quien te ha llamado a esta luz admirable. No te ha traído de las tinieblas. ¿Quién te ha traído de las tinieblas a la luz? Dios, Cristo Jesús. Así de esta misma forma, pues, cúbrase. Entonces, y muchas veces nuestro deseo no es ofender a las personas, sino a darles a conocer el evangelio que Cristo Jesús dejó establecido. Entonces, muchas veces en las congregaciones a las cuales asistimos es algo de desorden, porque ponemos nuestra mira de pronto en la mujer que entró, de pronto tal vez no sean las palabras más correctas, en lo guapa que está, pero no nos enfocamos en la palabra de Dios. Entonces es un desorden aún en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no estamos sirviéndole a Dios como Dios manda. Dice las Escrituras, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, teniendo a Dios siempre en primer lugar. Y si hay un segundo lugar, Dios. Hay un tercer lugar y un cuarto lugar, bueno, pues Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que nos ha dado la salud y cada una de las bendiciones. Dice que nada se mueve sin que Dios tenga misericordia de nosotros. Hasta la hoja de un árbol, nada se mueve sin que Dios lo permita. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa musical para que sigamos analizando. Estamos viendo ese segundo aspecto, cómo debe ser la vestidura en la mujer, y nos invitaba nuestro hermano tomando el texto de Timoteo, ¿verdad? Si me permite voy a releerlo antes de hacer la pausa. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, y en breve estamos con ustedes. Recuerde, no se vaya, está en su programa La Luz del Mundo, te habla hoy. En presencia. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife Lanzarote. Y en calle Tagoror número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene desde Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene desde Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La 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 la. La 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 la, la 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 la,
Jehová es tu guardador, tu sombra, tu mano derecha es Jehová. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. En presencia de mi Salvador, quiero estar cerca de ti, Señor. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites. Estamos ubicados en la calle Honduras, número 2, en Altavista, Arrecife, Lanzarote. A tu lado quiero, Todos los días de 6 a 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. porque santo eres tú. Si quieres contactar con nosotros, puedes marcar el 828-08-3278. Dios, 828-08-3278. quiero yo habitar y la santidad contigo disfrutar. Cerca. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, ya que el tiempo pasa rápidamente. Iré por siempre con mi Señor. Estamos desarrollando, ¿verdad?, el segundo aspecto de nuestro tema, cómo debe ser la vestidura en la mujer. Pues hermano, dándole continuación a nuestro tema, decimos que debemos actuar conforme a la justicia de Dios y no a nuestra propia justicia, primeramente siendo íntegros de corazón, porque lo que se manifiesta en el corazón lo expone el exterior. Entonces, si tenemos un corazón entregado al servicio de Dios, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir se va a expresar, se va a manifestar en nuestro hombre exterior. O a eso es lo que nos exhorta el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:3. Dice: para la gloria de Dios, vuestro atavio no sea solo externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Podemos ver que Dios lo que aprecia también es un corazón contrito y humillado. Lo hemos escuchado que dicen que un corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia, pero lo que nuestro corazón siente, como le hemos dicho, también lo expresa en nuestra carne, se manifieste, que hagamos la diferencia. Por eso decíamos que el pueblo de Israel tenía leyes
que eran tan santas que ningún otro pueblo lo tenía, y era lo que hacía diferencia entre las demás naciones. Entonces, no sé, una pregunta o tal vez una inquietud que había en mí, a ver si mi hermano o también nuestros radioescuchas que se hagan esta pregunta: ¿nosotros debemos ceñirnos a la voluntad de Dios o Dios debe ceñirse a nuestra voluntad? Es una pregunta pues que queda en la conciencia de aquellos que nos están escuchando. ¿En qué nos debemos ceñir, verdad? Yo pienso que pues depende de aquel, verdad, que quiere agradar a Dios. Si hay en nosotros sinceridad en servir a Dios, yo creo que nos vamos a ceñir bajo lo que Dios quiere, verdad. Bueno, vamos a tomar el último aspecto del tema que vamos a desarrollar, porque el tiempo está avanzando rápidamente, así que de una forma, verdad, así, con la ayuda de Dios, hemos visto el primer aspecto, que el creyente, el cristiano, no se debe regir bajo las modas o bajo una cultura, sino que nuestra fe, nuestra convicción debe estar estribada siempre y soberanamente en la voluntad de nuestro Dios, que es las Sagradas Escrituras. En esa voluntad de Dios hemos estado viendo cómo debe ser la vestidura de la mujer. Nos hablaba el apóstol Pablo de vestidos, de un atavío decoroso, honesto. Y hay algo que quiero resaltar en lo que mencionaba nuestro hermano cuando en el principio Dios hace aquella diferencia en que dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es decir, que deja bien claro Dios que aún en el vestido, aún en la forma de vestir, debe haber una diferencia. El hombre debe vestir de una forma y la mujer debe vestir una forma. ¿Cuál es esa forma? ¿Verdad? El hombre siempre ha tenido su forma de vestir, y la mujer, dice la Escritura, con vestidos, con su falda, ¿verdad?, honesta, no con pantalones, porque el pantalón era un artículo propio del hombre, del sexo masculino, mientras que el sexo femenino, ¿verdad?, es su vestido, es su falda. Bueno, entremos a este último punto, el vestido honesto. Es decir, hay quien lo comprende y dice, bueno, sí es cierto, Dios pide que se haga de esta forma. ¿Es un mandamiento de Dios o una opción para el creyente? Hermano, pues como hemos visto en el transcurso del tema, es un mandamiento de Dios la vestidura honesta en la mujer. Yo no nos he dejado la opción de vestir si quiero o no quiero, pues lo dice en el texto. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. No está dando una opción allí. Dios no está dando si quiero, si puedo o no. Es clara la Escritura, habla por sí sola. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y a nadie se le obliga a hacer estas cosas. A nadie se le obliga a seguir a Dios, o al menos en la Iglesia La Luz del Mundo no obligamos a nadie, ni exigimos a dejar sus costumbres y actividades que suelen alejarnos de Dios. Como decimos, no es una exigencia. Por eso hay un texto muy bonito que dice, hay un pensamiento que Cristo Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí Dios sí nos da esa libertad de si queremos o no queremos. Si queremos, como dice, si alguno quiere, el que esté necesitado de Dios, entonces pues cíñase a la voluntad de Dios, al deseo de Dios y a los mandamientos de Dios. Podemos ver que es la única la única opción que Dios nos da. Si alguno quiere, pues bien pueda, sígame, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? Son los diversos deseos de la carne, nuestros gustos, lo que más nos ata al mundo. Esta es la cruz que debemos tomar cada día y seguir. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, ¿por qué hacemos cada una de estas cosas? Porque
es una esperanza que tenemos de reinar allí en los cielos. Y si la mujer también quiere servirle, pues haga lo que Dios manda, que se vista honestamente para agradar a Dios. Y muchas veces el mundo religioso dice, pero yo solamente le creo a Dios y a Cristo Jesús. Solamente con hacer las obras de Dios y de Cristo Jesús me basta y me sobra, dando en poco las palabras que los apóstoles daban a conocer. Entonces podemos ver en 1 Corintios 14, 37, dice así para la gloria del Señor. Sí. 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que quiera, mas el que ignora, ignore, dándonos a entender que esto que hablaba el apóstol Pablo, esto que nos enseñaba el apóstol Pablo, no era un evangelio o una enseñanza aprendida por hombre alguno, o en algún instituto, o en algún lugar. No, esto había sido por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación a toda mujer y a hombre que en su corazón tiene el sentir de buscar a Dios, que le sirvamos con un corazón contrito y humillado, como le dijimos, que Dios jamás lo despreciará, teniendo en cuenta cuál es el propósito de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos a través del conocimiento de la verdad. Y esta verdad es por medio de la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué digo que de la verdadera palabra de Dios? Pues hoy en día pues gozamos de esa verdad plena por un auténtico apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, que nos ha enseñado a tener ese temor de Dios, a guardarnos en los mandamientos de Cristo Jesús y repito, teniendo una esperanza de salvación con Cristo Jesús en la gran Jerusalén espiritual, donde mora la santidad y el amor de Dios. Así es, ¿verdad? Qué bueno que estamos considerando este tema tan importante para aquella, ¿verdad?, que en su deseo, en su propósito, quiere agradar a Dios, no al pensamiento humano, no al criterio personal, sino al pensamiento que es de nuestro Dios. Hermano José, no sé si quiere agregar, ¿verdad?, ya para finalizar, algo breve. Me decía que tenía usted un pensamiento que quiere agregar, ¿verdad? Puede hacerlo. Sí, Dios le pague. La verdad, hermano, es que vemos cómo la maldad del hombre es la que ha hecho que las buenas costumbres y las cosas buenas se hayan ido perdiendo, se hayan ido cambiando. Nos hablaba el hermano de que la mujer, debido a una guerra, tuvo que llegar y dejar aquel vestido honesto, con el que se vestía, con el que se ataviaba y con el que estaba delante de Dios, pues con pudor lo hacía. Pero debido a la maldad del hombre, tuvo que dejar a aquella mujer su vestidura honesta por llegar y colocarse un pantalón para llegar y hacer las cosas que el hombre antes hacía. Hermanos, el hombre se ha acostumbrado tanto a vivir en la maldad que se ha olvidado de las cosas que Dios nos ha dejado y nos ha enseñado. El hombre le da ya ahora lo mismo vivir que morir, crear que destruir, y no está bien, porque fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, como decíamos anteriormente, y es bueno tener en cuenta y pensar en lo que realmente Dios nos ha regalado, nos ha enseñado para llevar una vida buena y digna delante de los ojos de Dios. Cerca siempre de mi Redentor, viviré por siempre con mi Señor. A su lado tengo protección, guíame a tu lado, Salvador.
dice el apóstol Pedro, el texto que nuestro hermano refería: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo contigo disfruto el amor, de tu mano yo seguro voy, porque santo eres tú, Señor. El deseo, ¿verdad?, no es ofender a nadie, ¿verdad?, de lo que nos está escuchando. Al contrario, el deseo es que conozcamos más, ¿verdad?, verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. En ese pensamiento de Dios lo vemos a través reflejado de las Sagradas Escrituras y de los consejos y reflexiones que a través de este medio la Iglesia, la Luz del Mundo, le comparte a todos aquellos que han compartido con nosotros este espacio de su tiempo. Esperamos que este corto tiempo haya sido de su edificación. Santo, gran, eterno Dios, a tu lado quiero yo. Quiero agradecerle a mis hermanos que pues nos acompañan en esta tarde, mi hermano José, mi hermano Gabriel, que mi hermano José desarrollamos el primer aspecto, el primer tema, refiriéndonos y enfocándonos a lo que es el aborto. Ya en esta segunda hora de programación, nuestro hermano Gabriel también nos ayudó con el tema de la vestimenta honesta. Quisiera pues, hermanos, agradecerles y darles, verdad, las gracias por permitirnos de su tiempo también en este programa La Luz del Mundo te habla hoy. Si quieren despedirse, mis hermanos, una palabra para nuestros oyentes, una invitación, pues está la oportunidad. Mi hermano Gabriel. Pues primeramente que si en algo le he ofendido a nuestro radio escucha, no era nuestra intención, sino queríamos a dar a conocer el punto de nuestro Dios. Y eso es lo que le invita la Iglesia, la Luz del Mundo, a conocer a Dios realmente como es. Entonces, si alguno desea o quiere conocer un poco más la palabra de Dios, allí estamos para servirles a la hora que necesiten, en el momento que necesiten, en las direcciones y números telefónicos que hemos mencionado antes. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Sí, Dios le pague, hermano. Sabe que es un placer para mí poder estar compartiendo este programa, trayendo estos temas que realmente pues son de interés para todos y cada uno de nosotros. Nos permiten poner a analizar, meditar sobre lo que Dios quiere y sobre lo que realmente nosotros vivimos como seres humanos en este mundo, porque sabemos que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Él desea que todo hombre sea salvo y que un día llegue a morar, como decía el hermano, allá con Dios en la Jerusalén espiritual, aquellas moradas que Jesucristo fue a preparar para aquellos que vivan conforme a la palabra de Dios. Dios le pague, hermano, por esta invitación. Les agradecemos de antemano por este aporte tan significativo en el programa La Luz del Mundo te habla hoy. Viviré por siempre con mi Señor. Recuerde, si quiere contactarnos, le invitamos a que marque el 828-08-3278. 828-08-3278. Y también al móvil 618-783-574. Si gusta que compartamos con usted un momento la palabra de Dios, nosotros lo visitamos, compartimos un momento, ¿verdad?, este mensaje de salvación que trae la Iglesia, la Luz del Mundo. Bueno, también recuerde, si está en internet, puede visitarnos en la página lldmlanzarote.es.tl, donde va a encontrar información de la Iglesia. Si está en Facebook, también puede agregarnos como La Luz del Mundo Lanzarote. Yo contigo disfruto el amor.
seguro voy, porque santo eres tú, Señor. Santo, santo, gran eterno Dios. A tu lado quiero yo habitar, en la santidad contigo. Nos despedimos de todos nuestros fieles oyentes que han estado, ¿verdad?, sintonizando su programa La Luz del Mundo te habla hoy en el Centro Penitenciario de Taiche. Les enviamos nuestro caluroso y afectuoso saludo hasta ese lugar. Todos nuestros hermanos que conformamos la Iglesia La Luz del Mundo en este lugar de Lanzarote, también los saludamos. A las personas que nos escuchan en Fuerteventura, en la Isla La Graciosa y hasta donde llega la señal de radio, les agradecemos por estar con su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Antes de despedirnos, pues queríamos compartir con ustedes una hermosa reflexión para poner, ¿verdad?, como broche de oro a este programa. Y recuerde, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, el programa La Luz del Mundo te habla hoy. El programa con sentido fraterno donde se fortalecen los profundos valores cristianos. Todo tiene su tiempo y este es el tiempo de nuestro Dios. Siempre con mi Señor, a su lado tengo protección. En la voz de nuestro hermano Juan Padilla los vamos a despedir con la reflexión que se titula El alpinista. Deseamos a todos que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo quede en sus corazones. Dios los guarde y Dios los bendiga. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Tagoror número 17, El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.